Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Tu palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. En esta hora queremos saludar a todos los amigos que son fieles televidentes, desearles que la paz y la bendición de Dios siga reposando en cada uno de sus corazones. En esta hora quiero saludar a amigo Luis Eduardo Vega, su esposa María Matilde Dávila, su familia aquí en el barrio Gramalote, como a todos nuestros amables televidentes que de los diferentes lugares de Villa Rosario, Los Patios, nos han reportado que son fieles televidentes de su programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. En esta hora queremos darle gracias a Dios para que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas y este programa se constituya en una gloriosa bendición para cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña en este programa un amado, muy estimado hermano, José Sáchica, quien es miembro de la iglesia en el 20 de julio. Lo hemos invitado para que nos salude en esta tarde y también pues traiga palabra de bendición para todos nuestros amables televidentes. Así que quiero dejar con todos a nuestro hermano José. Bienvenido, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Humberto. Las cámaras están a su disposición, hermano José. Muchas gracias. En este momento queremos saludar a toda la teleaudiencia de este canal, que ha sido una bendición para transmitir la palabra de Dios. Queremos saludar a todos los televidentes en el municipio de Villa del Rosario, Los Patios, y a donde alcanza a llegar esta preciosa señal. Le doy las gracias al hermano Humberto por esta oportunidad que me da de estar frente a todos ustedes. Y en esta tarde, pues, quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes, para todo aquel que cree en la palabra de Dios. También saludo a nuestro amigo Gustavo Vega, que nos ha ayudado en estos programas, ha estado pendiente siempre. Que Dios lo bendiga mucho y estos medios, que Dios los siga bendiciendo. Así, queridos amigos y hermanos, gracias por estar en esta sintonía en Canal Metro Televisión. Y le damos la bienvenida en esta tarde a oír la palabra del Señor. Y quiero que compartamos unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24 al 26. Y leo la palabra de Dios para todos ustedes, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, que hoy el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendito el nombre del Señor. Quiero dar un pensamiento de la palabra del Señor para todos ustedes y pidiéndole al Señor, nuestro Dios, que hable a cada uno de sus corazones a través de su palabra, conforme a la necesidad que hay
en cada uno de nosotros. Le pido al Señor que me use en esta hora y quiero hacer una corta oración para que usted y yo podamos entender el propósito por el cual el Señor envía su palabra a cada criatura que la oye. Oremos. Padre soberano y eterno que estás en los cielos, en este momento, Dios amado, te doy muchas gracias, Señor amado, por este gran privilegio, Señor, que me concede, Dios, de compartir, Señor, tu palabra, Padre mío, a tanta audiencia, Señor del cielo, a tantos, Dios mío, televidentes, Padre, que nos ven, Señor, en diferentes partes, Dios mío, de estos municipios, Señor. Te pido por ellos, Dios del cielo, que tú hables, Dios mío, a través de tu palabra, Señor del cielo, que tú redarguyas, Dios mío, de pecado, Señor amado, aquel, Dios mío, que está cautivo, Padre amado, y preso, Señor del cielo, en sus diferentes prácticas, Señor del cielo. Pido, Padre amado, que seas tú libertando, Dios mío, al cautivo, Señor del cielo. Oh Dios, libertando, Padre mío, oh Padre celestial. Y en el nombre de Jesucristo, Padre amado, tu Hijo, ahora, Padre, exponemos tu palabra, Señor, la cual te pedimos que tú respaldes, Dios mío, y que tu palabra corra, Señor, como ríos de agua viva y llegue, Padre mío, a los corazones necesitados, Padre celestial. Úsame, Dios mío, conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Padre amado. Señor, pues es tu palabra que va a ser expuesta, Señor del cielo. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de ella, Padre. Amén y amén. Así, querido amigo, querido hermano, usted que nos ve en las diferentes partes donde usted se encuentra, deseamos que el Dios del cielo le bendiga en esta tarde a través de su palabra y que usted pueda aceptar el consejo de la palabra del Señor, que quiere bendecirnos. Pues para eso el Señor ha venido, para bendecirnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor bajo el tema: hay vida después de la muerte. Yo no sé, querido amigo, querido hermano, si usted es de las personas que dicen que la vida es una sola y que hay que vivirla, que hay que gozarla, porque solo es una vida. Pues yo le quiero decir en esta tarde que hay una vida después de la muerte. Y es el sentido de que nosotros como cristianos venimos, predicamos la palabra del Señor y la ponemos por obra, porque hemos entendido que más valiosa es la vida eterna que la vida terrenal. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque estaba seguro de en quién había creído y que hay vida después de la muerte. Toda persona, todo ser humano, aunque reconoce que algún día tiene que morir, que se va a enfrentar a la vida eterna, no le presta mucha atención a lo que es en sí la vida eterna. Pero yo quiero decirle en esta hora que toda persona tenemos que compadecer un día ante la presencia de nuestro Dios, ante el tribunal de Cristo, y dar cuenta por nuestras obras, sean malas o sean buenas. Para muchas personas, todo aquel que muere, que pasa de la existencia de este cuerpo físico, de esta carne, de este estuche, dice que ya todo se acabó. Pero yo quiero decirle que ahora es que empieza la vida, porque el Señor nos dice que nosotros pasamos de muerte a vida, y ese es el motivo por el cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de vivir una vida consagrada, una vida con temor a Dios en esta tierra. Y entonces, si nosotros vivimos una vida agradable a Dios, una vida que satisfaga los deseos del Señor, entonces el Señor dice que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, dice Señor nuestro. De manera que nosotros, los seres humanos, venimos a esta tierra, a este mundo, y venimos a pasar, vamos a decir, un tiempo
de preparación, como un tiempo en el cual el Señor nos permite a nosotros decidir, porque el Señor nos da libre albedrío y nos da esa oportunidad de decidir dónde usted y yo queremos pasar la vida eterna. Muchas personas creen que uno se muere y ya se acabó todo, y no es así, querido amigo. Pues la vida eterna depende de la manera como usted y yo vivamos en esta tierra. Tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras obras, dice la palabra, sean buenas o sean malas. Si nuestras obras fueron malas, pues lamentablemente es para perdición, para muerte eterna, para tribulación eterna. Pero si nuestras obras son buenas, son para bendición, para vida eterna. De todas maneras, sea en vida de gozo, de alegría, o sea en una tortura eterna, en una condenación eterna, hay vida eterna, querido amigo, querido hermano. Y nosotros aquí decidimos, porque el Señor nos da ese libre albedrío de decidir a dónde queremos pasar la vida eterna. Por eso, en esta tarde, yo quiero decirle a usted, querido amigo, ¿dónde usted quiere pasar la vida eterna? Cualquier persona dirá, yo soy hijo de Dios, y Dios es bueno, y es verdad, Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Pero nosotros debemos de hacer caso a la palabra de Dios. No debemos de ser solamente oidores olvidadizos, sino ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y quiero leer un texto de la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 11, versículo 19. Dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Como una persona que se guarda para Dios, que hace las cosas bien, que no engaña a nadie, que no engaña a sus hijos, a su esposa, a su prójimo, que no anda en deleites pasajeros de esta vida, se guarda y dice que lo conduce a una vida eterna, a un descanso, vamos a decir, en paz de verdad. Porque muchos, cualquier persona que muere, que pasa de esta vida a la vida eterna, el concepto de toda persona es, se fue a descansar. ¿Y quién está seguro de que en verdad está en un descanso eterno? Así de que el Señor nos insta a través de su palabra y dice que es con justicia, la justicia, el bien vivir para Dios, el guardarnos de todo pecado, de toda contaminación del mundo, dice que nos da la vida eterna. Pero el que sigue el mal, dice, lo hace para su propia muerte, para su propia derrota, para su propio destino, su propia condenación. Dice, cualquiera que muere, pues, como dije antes, sus familiares, sus grandes amigos, ay, ha pasado fulana persona, ha pasado el señor tal, la señora tal, a una vida mejor. Pero en sí, nosotros somos los únicos encargados o responsables de nuestra propia salvación, querido amigo. La palabra de Dios dice que el hijo no pagará por el padre, ni el padre por su hijo. Así de que es individual la salvación delante de nuestro Señor Jesucristo. Una persona, así digan sus familiares, sus más íntimos amigos, que ha pasado a una mejor vida, pues yo le quiero decir en esta tarde que si no se arrepintió, si no le pidió perdón a Dios, si no se apartó de la maldad, del pecado, de toda contaminación de pecado y de maldad, pues lamentablemente no pasa a una mejor vida, pasa a una eternidad sin Cristo, a una eternidad de condenación. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos dice, a través de su palabra, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice solamente de labios, dice que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
y eso lo dice la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 6, versículo 8, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor con un corazón no arrepentido, eso es lo que el Señor le va a decir. Aquel que no le ha pedido perdón a Dios, que no le ha reconocido como su único y suficiente Salvador, y vivió una vida conforme a los deseos de este mundo, que es de hacer continuamente el mal, de andar en fiestas, en parrandas, en borracheras, en malicias, en malas concupiscencias. Entonces el Señor va a decir: apartados de mí todos, sin excepción. Pero si hay uno, dice, que le pide perdón a Dios, que se aparta, dice, alcanza misericordia del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el versículo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el que entra al reino de los cielos. En Salmos 37, 27, dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Mira esta promesa del Señor, que si nosotros nos apartamos del mal, del pecado, de toda contaminación que nos separa de Dios, dice que alcanzamos la vida eterna, vivimos para siempre en la presencia del Señor. Y eso es el anhelo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo aquel que cree en el Señor, que un día estar con el Señor, porque el Señor dijo en su palabra que Él se iba, no nos dejaba solos, dice: pero yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es la promesa que el Señor nos hizo y la confianza de nosotros como cristianos, creer siempre en Dios todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que es de que la persona, cuando cree a Dios, tiene que perseverar. No se trata de empezar hoy y mañana ya cambio de opinión, me vuelvo otra vez al pecado, me vuelvo otra vez a hacer lo malo. Pues el Señor dice que cuando el justo se aparta de su justicia, pues viene a ser injusto otra vez, y su justicia que hizo durante el tiempo, dice, no le será contada. En Ezequiel capítulo 18, versículo 2, dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Esa es una pregunta que el Señor está haciendo. ¿Acaso el Señor quiere que usted se pierda, querido amigo? ¿Acaso que el Señor quiere que usted se condene? No, el Señor quiere es que usted se aparte de su mal camino, de su mal proceder, de sus malas obras. Y dice, y que deje sus malos caminos y se vuelva a Dios y que viva. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero somos nosotros los que nos apartamos de Dios. En Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, amigo, es con el corazón, es de corazón que se cree para ser justificado delante del Señor y confesar con nuestra boca. Así de que cuando una persona confiesa al Señor con su boca, pero no cree en su corazón, no está haciendo nada. Por eso el Señor dice: arrepentidos y convertidos de sus malos caminos, dice, y vivirán para siempre. Bendito el nombre del Señor. El Señor quiere que toda persona sea salva, pero el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, Satanás el diablo, no quiere que ninguno sea salvo. Es por eso que enreda cada día más y más a la humanidad en sus delitos y pecados, y algunos dicen que están haciendo el bien, y es por eso que los engaña así de esa manera. En Isaías capítulo 55 versículo 7 dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual es amplio en perdonar, y Él tendrá misericordia de todo aquel que se vuelve de sus malos caminos y le pide perdón al Señor. Así de que el consejo que nosotros damos como hijos de Dios, nosotros anduvimos también en un tiempo engañados, haciendo lo malo, pero hicimos esto, lo que el Señor dice en su palabra: deje el impío su camino. El impío es una persona que está sucia espiritualmente, haciendo lo malo, diciendo cosas que no debe decir y haciendo lo que no debe de hacer. Pero el Señor nos da la oportunidad, por medio de su Hijo Jesucristo, que pagó por mí y por usted allí en la cruz del Calvario y nos abrió ese camino para ser salvos. Él quiere que seamos nosotros obedientes a su palabra. Por eso dice: deje el impío su camino, deje el pecador su pecado, deje sus malas prácticas y haga obras de bendición, porque el Señor nos creó para buenas obras, pero el hombre se ha corrompido y ha hecho malas obras. Quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, bendito el nombre del Señor. Y dice así en el versículo 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Querido amigo, mira esta lista que le leí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Si alguno es buena gente, como algunos creen, porque déjeme decirle que yo era ese. Yo trabajaba, tenía un trabajo que no le quitaba nada a nadie, y entonces decía: como yo no le hago mal a nadie, como yo no robo, como yo no hago X cosa, por decir, hay personas que dicen: yo no robo, yo no mato, yo me voy derechito para el cielo. Pero la palabra de Dios aquí encierra una lista en la cual usted y yo, sin estar en las manos del Señor, toda persona está en esta lista. Nadie se puede salvar por sí mismo, porque la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Querido televidente, ¿no sabéis que los que hacen mal no heredan el reino de Dios? Si usted no sabía esas, pues hoy lo invitamos a que sepa y crea que Dios está dando la oportunidad siempre a todo aquel que cree. Dice: no erréis. Cuando dice no erréis, dice: no se equivoque, querido amigo, no se equivoque. Dice: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los estafadores. De esta lista, ¿quién está excepto? El más que se cree buena gente es un borracho. Miente a sus hijos, miente a su esposa, hace cosas que al Señor no agradan. Así de que en esta tarde el consejo es para que usted reflexione, así como nosotros, los que hemos creído hoy al Señor, un día hicimos un par en el camino por la misericordia de Dios, oímos la palabra, hicimos caso al Señor, y hoy estamos en los preciosos caminos del Señor, y es una gran bendición. Por eso el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cualquier persona que hoy carga una Biblia, que usted lo ve, no fue ningún santo antes. Por eso el Señor dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Por no decir todos, porque cuando el Señor dice, habéis sido algunos, hay gente, por decir nuestros hijos, que han nacido ya en un hogar cristiano, ya nosotros habíamos creído a Dios, entonces nuestros hijos ya se han librado de esto. Pero si un día le dan lugar al diablo, por eso el Señor dice, no deis lugar al diablo, pues se apartan y vienen siendo de los mismos. Bendito el nombre del Señor. Así de que el Señor quiere que, ya que nosotros, el Señor nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado, que nosotros permanezcamos fieles al Señor y que siempre hagamos las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Obras dignas de arrepentimiento, dice el Señor. Que Él quiere es obras dignas de arrepentimiento. Por eso nosotros como cristianos vivimos una vida temerosa a Dios. Muchos de los que nos ven a través de la televisión, de pronto ven alguna persona con una Biblia y hablando de la palabra del Señor y nos dicen fanáticos, nos dicen otras cosas, pero sabe que es una alegría grande cuando nosotros hemos entendido el plan de Dios, el plan de salvación, y la hemos atesorado en nuestro corazón. Entonces ya por eso nosotros hoy en día estamos predicándole a usted, querido amigo, la palabra, porque yo también, como usted, que quizás está en borracheras, en adulterios, en borracheras, en toda cosa mala, mintiendo, también era de esos. Pero le doy hoy la gloria a Dios, que Dios me rescató de allí. Yo pude entender el plan de salvación y le doy gracias al Señor, porque ya yo no soy de estos. Bendito el nombre del Señor. Así de que leyendo estos versículos que les cité aquí, si usted tiene allí en la casa un ejemplar de la Biblia, ahora que es tan fácil por los celulares, pues le invito a que lea estos versículos en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Ahí está, porque nosotros hablamos no nuestras propias palabras, sino lo que está aquí plasmado en la palabra del Señor. Es eso lo que nosotros venimos a enseñar, y queremos que el Señor obre también en su vida como obró un día en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia. Pero el Señor está hoy, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así de que es necesario, querido amigo, no se conforme solamente con oír la palabra de Dios. Es necesario que usted abra la puerta de su corazón, le pida perdón a Dios y le invite a que sea el Señor de su vida. Y para concretar estos versículos de la palabra del Señor, que nosotros decimos que hay vida después de la muerte, yo quiero que vayamos a San Lucas capítulo 16. Hay un pasaje muy conocido, pero bastante edificativo, que ratifica, querido amigo, querido televidente, que el Señor nos llamará un día a cuentas y que nosotros debemos de preparar esa agenda, esa cuenta con Dios mientras estamos vivos, mientras vivimos en este estuche de carne y hueso. Es que ahí está la oportunidad para que usted y yo podamos ser salvos. En el capítulo 16 de San Lucas, versículo 22, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos la muerte, hermanos y amigos, que visita a ricos y a pobres, a grandes y chicos, dice la palabra del Señor. Un día, grandes y chicos nos presentaremos delante del Señor. Cuando la palabra de Dios habla de grandes, habla de los gobernantes, de aquellos que se sienten grandes y poderosos en este mundo y que se les olvida que un día tienen que dar cuenta a Dios de todas sus obras. Dice la palabra, sean buenas o sean malas. Pero dice que murió un hombre pobre, un hombre pasando necesidades en esta vida, en este mundo, pero que era rico para con Dios. Y eso es lo que nosotros, los humanos, nos debemos de preocupar por nuestra salvación, de ser rico para con Dios. Por obras nadie se salva. Hay gente que se engaña diciendo, yo he conocido gente muy dadivosa, muy, vamos a decir, humanistas, le dan, ayudan al pobre, ayudan al necesitado, pero creen, e incluso muchas personas que reciben un favor de alguien así, porque me ha pasado, esa experiencia me ha pasado cuando uno ayuda a alguna persona con alguna cosa, le dice, se ganó el cielo. Pues yo quiero decirle, querido amigo y querido hermano, que el cielo no se gana por obras. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos. Así de que este hombre que era pobre, la palabra de Dios dice, pobre, un mendigo. Y el mendigo es más que pobre, ¿cierto? Dice que se hacía siempre a la puerta de aquel hombre adinerado, rico. Dice que hacía todos los días banquete con esplendidez y se vestía de lino fino, con trajes muy finos. Pero, ¿qué sucedió? Murió este hombre creyendo en Dios, el pobre. El rico creyó en sus riquezas. Dijo, a mí nunca me hace falta nada, yo lo tengo todo, pero se olvidó de lo más precioso que es de su alma, de la salvación de su alma. Cuando uno se olvida de la salvación del alma, sí está grave, querido amigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene valor. La palabra de Dios dice que todos los tesoros del mundo no alcanzan para pagar una sola alma. Todos los tesoros del mundo no alcanzan para pagar una sola alma. Es por eso que el Señor nos insta a través de su palabra a que le obedezcamos, a que hagamos caso a su palabra. Por eso dice, no erréis. Y la lista que les leí en 1 Corintios capítulo 6 está clara ahí. Y alguno puede decir, yo soy muy buena gente, yo hago bien al prójimo, yo no le quito nada a nadie, pero es un adúltero, le es infiel a su esposa, si es soltero es fornicario, porque el hombre sin Dios dice que esa es la vida. Y entonces hoy, a través de la palabra del Señor, lo invitamos a que haga un pare en su camino y enderece sus pasos delante de la presencia de Dios, y así pueda usted, querido amigo, obtener lo que todo el dinero del mundo no alcanza a pagar, que es la salvación de su alma. Usted es tan apreciado para Dios que dice que no lo compran todos los tesoros del mundo. Pero el Señor nos da hoy la oportunidad de nosotros recurrir a esta gran promesa del Señor de tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, si hacemos su voluntad, si vivimos la palabra como Él quiere que la vivamos. Nosotros no nos salvamos por cargar una Biblia debajo del brazo, por ir siempre a una congregación y estar allí ocupando un puesto para que nos vean. No, el Señor dice que Él mira el corazón y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento.
Así de que, querido amigo que nos está viendo, en este versículo de la palabra del Señor nos muestra que sí hay vida después de la muerte. Versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién está hablando aquí? Un hombre muerto, pero que ha pasado a vida eterna. Lamentablemente ha pasado a una vida a una condenación eterna porque no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso dice que murió el hombre pobre y el rico, pero el rico dice que entonces él dando voces. Si nosotros muriéramos eternamente, la palabra de Dios nos diría dando voces. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Mire la sentencia, por decirlo así, que ya se le dijo: ya no hay nada que hacer. La oportunidad ya pasó, porque ya pasó de muerte a la vida eterna. Nosotros tenemos la oportunidad mientras estemos vivos. El Señor dice que el que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón, dice, será salvo. Pero mire que sigue la charla. ¿De quién? De un hombre muerto espiritualmente. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay memoria, querido amigo. En la vida eterna hay memoria, pero ya las lamentaciones no valen. Se puede arrepentir 1000 veces y ya no le será aceptado. Por eso el Señor nos insta a través de su palabra que es mientras haya vida, hay esperanza. Mire que este hombre rico, adinerado, tenía de todo, pero se acordó también que tenía 5 hermanos. ¿Y cómo sería este lugar de aceptable para él? Que siempre uno quiere que su familia esté en los mejores lugares, ¿cierto? Uno siempre quiere eso, que sus hermanos, sus hijos, sus padres estén en un mejor lugar. Pero este hombre reconoció y dijo: tengo 5 hermanos, quiero que les testifiquen para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Ese es el versículo 28 del Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Pero mire que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No se ponga, querido amigo, a pedir más señales. Oiga la palabra de Dios. La palabra de Dios está predicando por doquier. Quizás al lado suyo se está predicando la palabra de Dios y quizás usted es rebelde a la palabra del Señor. Pero hoy Dios le da una oportunidad más para que crea a la palabra de Dios. No crea en un grupo de personas, de hombres y mujeres que quizás usted está ahí. No, créale a Dios. Es la palabra de Dios. Y dice que le oigamos. Donde haya una persona que predique la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios, querido amigo. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. Pero no oír cualquier cosa, no oír cuentos, no oír chistes. Dice oír la palabra de Dios. El versículo 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Bendito el nombre del Señor. Y esta señal, ya el Señor nos la trajo a nosotros
Jesucristo murió por usted y por mí allí en la cruz del Calvario. Fue muerto, fue vituperado, fue escupido, fue maltratado, fue torturado. Por eso, por usted y por mí. Y fue también enterrado, pero vive y reina para siempre, porque al tercer día resucitó. Por eso nuestro Cristo no está muerto, querido amigo. Nuestro Cristo vive y permanece para siempre. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él vive. El Señor se hace sentir en aquel que le cree. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, créale a Dios. Pero mire que el versículo 31 dice: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito el nombre del Señor. Es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Quizás mañana será demasiado tarde, querido amigo, querido televidente. El Señor, cada día que nos da, es una nueva oportunidad. Pero está en usted y en mí aprovecharla. Nosotros no sabemos cuál es el tiempo, qué día nos queda a nosotros sobre esta tierra. Quizás mañana será demasiado tarde. El Señor puede venir por mí, pedirme a cuentas hoy mismo a mí. Y a usted también que está allá detrás de su televisor, el Señor puede pedirle cuentas hoy. ¿Y está usted preparado para una vida eterna? ¿Está usted a cuentas con Dios? ¿Está usted apartado del mal para poder alcanzar la misericordia de Dios? Por eso, en esta hora yo quiero que juntos oremos al Señor y le demos gracias porque nos ha dado este privilegio de escuchar la palabra del Señor por medio de tu canal Metro Televisión, que ha sido una bendición en nuestro municipio, también en cada uno de sus hogares. Y este programa, un encuentro con la palabra de Dios, le instamos para que la siga sintonizando, siga viendo este programa, que yo sé que es de gran bendición para todo aquel que cree. Mire que hay que creer. Si usted, querido amigo, quizás está pensando que su vida no valía nada, que la vida no tiene sentido, pues en esta hora yo le digo que usted vale mucho para el Señor, pero solo tiene que hacer una decisión de fe delante del Señor, apartarse de su maldad, de su mal camino, reconocer, porque cuando nosotros como seres humanos reconocemos que hemos fallado, dice que alcanzamos el oportuno socorro. Pero cuando yo digo, yo no le hago mal a nadie, yo lo que tengo es porque yo lo he trabajado, entonces me estoy justificando a mí mismo y nunca voy a alcanzar el perdón de Dios. Así de que yo quiero invitarlo, allí donde usted está, a que abra su corazón al Señor, le pida perdón a Dios, como Él dice, con sus labios, con su boca, y crea en su corazón, dice, y será salvo. Yo le invito a que hagamos una pequeña oración allí en este lugar donde usted está, reconociendo que necesitamos del perdón de Dios. Yo sé que toda persona necesita del perdón de Dios, porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron. Mire, no excluye ni una sola persona. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios y así alcanzar el oportuno socorro. Así de que yo quiero invitarlo, allí donde usted está, haga esta oración conmigo y créale a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, he oído, Señor del cielo, tu preciosa palabra en esta hora y reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Padre mío, que necesito, Señor del cielo,
el perdón, Señor, de mis pecados, Señor. Perdona, Padre mío, todos mis pecados, Señor, todas mis maldades. Borra, Padre celestial, todas mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás, para cuando tú me llames pueda decirle: heme aquí, Señor. Si usted hizo esta oración, usted le abrió el corazón al Señor, le invito a que busque una iglesia de sana doctrina, que le prediquen la palabra de Dios. Nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Las hay por todos lados. Usted pregunta el Movimiento Misionero Mundial y acérquese a una iglesia. Si le queda cerca a otra donde le prediquen la palabra de Dios, vaya a esa. Pero mi consejo es, querido amigo, sigamos a Cristo, porque nos queda poco tiempo. El tiempo aceptable es ahora y no sabemos si mañana es demasiado tarde. Así de que yo quiero darle gracias a Dios porque nos permite este privilegio de llegar hasta ustedes con la palabra del Señor, y quiero orarle al Señor en acción de gracias, porque de verdad es un privilegio. Quiero también darle gracias a mi hermano Humberto por la invitación, al señor Vega en la parte técnica, y quiero también que todos juntos seamos agradecidos con Dios. Le demos gracias a Dios por este programa que ha sido una bendición. Dice, un encuentro con la palabra de Dios. Es por eso que nosotros aquí no venimos a hablar fábulas, a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pues hemos venido a hablar con base textos bíblicos de la palabra de nuestro Dios. Así, hermano Humberto, pues yo le doy muchas gracias por este privilegio y quiero que usted nos dirija en la oración de despedida a nuestros televidentes. Dios le bendiga, hermano Humberto. En esta hora, antes de orar, quiero enviar saludos a la hermana Olivia Sáchica, como también a la esposa de nuestro hermano José, la hermana Carmen, sus hijos, y a toda la congregación allí en el barrio 20 de julio. Estamos a nombre de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, allí en La Parada, frente al puesto de salud. Allí tenemos reuniones los días martes, jueves, sábados a las 7 de la noche y el día domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Bien, en esta hora pues vamos a darle gracias a Dios por esta bendición, por este privilegio, y le recomendamos no se aparte de Metro TV, la televisión que quiere ver. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos da la bendición, el privilegio, Dios mío, de estar una vez más al aire con esta palabra hermosa, un encuentro con la palabra de Dios. Sígate glorificando en cada televidente. Señor del cielo y de la tierra, seas tú obrando conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor. Siga bendiciendo nuestro municipio de Villarrosario, La Parada. Señor, todos estos barrios, Dios mío, circunvecinos, Señor, los presentamos delante de ti y te pedimos, mi buen Dios, que tú sigas teniendo misericordia de todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos y gracias a la atención dispensada por el amigo Gustavo Vega, su hijo Steven Leonardo, quien está allí en los estudios. Para todos, un Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.